pues una crisis tremenda en Ecuador, una crisis tremenda. Y bueno, pues tenemos un invitado especial que me informan que ya está en sala de espera, Violeta. Sí, creo que ya está conectado, está con nosotros Stalin. Muy buenos días. Sí, ya está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en este noticiario Momentum. Stalin es ecuatoriano, es candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y bueno, también es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y es coordinador académico en el Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro también del Consejo Directivo del Consejo, perdón, miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenido, Stalin, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola Violeta, hola Ernesto, un fuerte saludo ahí para su audiencia, para este trabajo que hacen en difundir las noticias de lo que está ocurriendo acá en el Ecuador. Pues gracias, gracias Stalin, mucho gusto y gracias por tomarnos la llamada, pues en todo el continente y tal vez en todo el planeta, pues los ojos puestos en lo que está sucediendo en Ecuador. El presidente Daniel Noboa pues ya decretó la existencia de un conflicto armado interno y pues es acá en México le llamamos también toque de queda, en fin, hay varios términos dependiendo del país, pero la violencia desatada en el Ecuador y pues hay gente que intenta entender un poco y te pediríamos en ese sentido, en la medida de las posibilidades también de manera resumida por una cuestión de tiempos, pero si pudieras contextualizar un poquito, pues cómo se llegó, cómo está llegando Ecuador a estos índices de violencia y las medidas que está tomando el presidente, cómo están siendo percibidas por la población ecuatoriana. Bueno, yo creo que es importante decir que este es un pico, ¿no? O una coyuntura de un proceso en el cual el Ecuador mira cómo estas bandas criminales, estas organizaciones narcodelictivas, estas economías ilegales se van tomando, digamos, la sociedad, ¿no? Yo diría que desde el 2001 hacia acá observamos, ¿no? Una serie de acciones. Bueno, no sé cómo llegan las noticias a México, pero con seguridad hemos visto las muertes carcelarias, la muerte de en las elecciones anteriores, en las elecciones recientes de Fernando Villavicencio, que era un candidato a la presidencia, de la muerte de varios, ¿cómo se llama? Alcaldes de electos, ¿no? Y algunos candidatos a alcaldías también, ¿no? Eso es parte de una dinámica y un ascenso de la violencia en Ecuador que está marcada también en lo cotidiano a través de secuestros, extorsiones, coimas, vacunas y demás, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en momentos anteriores, lo que asistimos ayer fue una escalada de estas organizaciones narcodelictivas que tiene una dimensión distinta. Vimos ayer, digamos, tuvimos acciones violentas, incendios, coches bombas, bombas en ataques a servicios públicos, hospitales, universidades, eh, en 20 provincias de las 24 que tiene el Ecuador. Vimos la acción coordinada en 6 cárceles a nivel nacional y una capacidad, digamos, de sembrar el miedo y el terror por parte de estas organizaciones, porque además muchas de estas cosas que hicieron las grabaron y mostraron con presentando, digamos, un pliego, bueno, no un pliego de peticiones, pero sí una demanda concreta frente al gobierno, ¿no? Que es frenar las acciones del gobierno en las cárceles, que es el estado de excepción que se decretó el lunes para lograr controlar las cárceles en un estilo a lo Bukele en El Salvador. Es decir, meter a las Fuerzas Armadas, controlar a los presos en una acción, desde mi perspectiva, deshumanizante de los privados de libertad.
y en el cual mostró además que ya los grandes o los más importantes jefes, digamos, de estas bandas se habían fugado de las cárceles, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo que vemos en este momento, lo que pasó ayer, lo que nos muestra es que estamos hablando de una organización de escala nacional que tiene capacidad de articulación y que se enfrenta ya no, como lo habíamos visto en los episodios anteriores, a una disputa territorial entre bandas como nos presenta el gobierno, ¿no? Sino en una disputa frente al gobierno y frente al Estado. Es decir, porque la interpelación no es con la sociedad, sino que es con el Estado. Y eso le da una dimensión distinta a lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador. Y que se enlaza sobre todo con un problema eh, que no es reciente, pero que hemos tenido ya signos, que hemos tenido ya indicadores, que hemos tenido casos, ¿no? En donde muestra que estas economías ilegales o estas bandas narcodelictivas, como queramos llamarlas, tienen, digamos, tienen capacidad de interpelar al Estado y de permear al Estado. Ya la Embajada de Estados Unidos ha denunciado que hay narco generales. Hay varios casos que están en las manos de la Fiscalía que vinculan a sectores cercanos del presidente, del expresidente Lasso con la mafia albanesa. Y entre esos casos está además digamos, entre esos grupos o estas personas que están en los casos están vinculados con sectores cercanos al actual presidente Daniel Noboa, ¿no? Sobre todo con el sector bananero. Y si uno googlea, les invito a hacerlo fácilmente, uno va a encontrar que hay varias denuncias de cómo el sector bananero exportador está vinculado, digamos, con las exportaciones o el tráfico de droga a escala global, ¿no? Es decir, ahí hay un problema porque estas economías ilegales tienen capacidad de digamos, persuadir o intervenir o, digamos, eh, digámoslo así, que no sería posible sin la complicidad del Estado, ¿no? Y sin la complicidad de la infraestructura que ha organizado las élites en este país. Y eso es gravísimo, porque se borra de alguna forma o pone en duda la capacidad del Estado y de este gobierno para ejercer control sobre estas formas delictivas, ¿no? Entonces, esa es la situación en el país. Y en medio de eso, pues, la sociedad ecuatoriana bajo el asedio, digamos, de estas bandas y la capacidad del Estado que tenga para persuadir, digamos, para contener los regímenes de violencia que se están instalando. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? Es difícil entenderlo, ¿no? Digamos, hay varias hipótesis al respecto, hay varios trabajos sobre el tema. Unos están relacionados, digamos, con cómo se han movido el mercado de las drogas a partir de la pandemia, cómo se cerraron ciertos mercados, México, Estados Unidos a partir de la pandemia y cómo se dio una reestructuración de estas fuerzas criminales, ¿no? Los estudios muestran que hay una relación entre el cartel de Sinaloa, que es el que pone los recursos, las mafias en Colombia que ponen la droga y, digamos, y las mafias en Perú que ponen las armas. Esas son como la triangulación que se plantea, ¿no? Otra de las cosas que se discute mucho es sobre todo la incapacidad del Estado para mantener el control sobre estas fuerzas irregulares, digamos, ¿no? Y esto está ligado fundamentalmente a la visión de las élites sobre lo que es el gobierno y sobre lo que debería ser el Estado, que es una visión neoliberal sobre el gobierno y sobre el Estado. Digamos, desde el 2021 y desde antes, desde el 2017 para acá adelante, lo que asistimos es a un proceso de desinstitucionalización, de reducción del Estado, de privatización, de falta de inversiones dentro de los sectores estratégicos como salud, educación y demás, que han hecho, digamos, que
el Estado no tenga la capacidad de control sobre estas fuerzas y además que en el creciente proceso de empobrecimiento de la sociedad, estas bandas tengan mayor capacidad de reclutamiento de jóvenes empobrecidos y encarecidos por las medidas neoliberales. En los recientes debates, digamos, que se han planteado en el Ecuador, dan unas cifras que son espeluznantes, digamos así, ¿no? Fernando Carrión, que es un experto sobre el tema, lo que dice es que estas bandas criminales tienen más o menos o alrededor de 50.000 activos. 50.000 personas dispuestas a portar las armas y hacer todo lo que hicieron allá, ¿no? Solo el Frente Nacional de Liberación en Colombia, el ELN, tiene 5.000 activos, ¿no? Y en el Ecuador, la policía, Fernando daba ayer los datos, la policía tiene 60.000 y el ejército algo más de 30.000 activos. Es decir, que la capacidad, digamos, de movilización, de articulación, de ejercicio de la violencia de estos grupos es enorme. Y además de los recursos que disponen a través del narcotráfico, es igualmente enorme. Ahora, no sabemos cuál va a ser el futuro. Hay muchas dudas de que el gobierno tenga la capacidad de contener esto. Lo que está haciendo ahora a través de primero el decreto de excepción y luego el estado de guerra, ¿no? Que sitúa a las bandas militares, a las bandas delincuenciales en un estrato distinto, porque ahora hablamos de grupos irregulares armados enfrentados al Estado. Digamos, es incierto, porque el gobierno, y ya esto lo hemos visto desde Lazo hacia adelante o desde Moreno hacia adelante, es que le apuesta a la mano dura, a la represión, al control, al ejercicio de la fuerza, ¿no? No hemos visto que el conjunto de acciones que presente el gobierno piense en esos otros elementos que están por fuera de los policías y los militares, que es inversión en la sociedad y una depuración, digamos, de las Fuerzas Armadas, de los militares, digamos, para tener una policía y unas Fuerzas Armadas digamos, con recursos, bien capacitada, etcétera, y luego el control sobre los sistemas formales a través de los cuales se lava todo este dinero que pasa a través del narcotráfico. Y eso tiene que ver con la banca, y eso tiene que ver con las empresas, y eso tiene que ver con la capacidad del Estado para controlar esos activos económicos y políticos que utilizan estas bandas. Además de los controles de fronteras y ¿cómo se llama? Bueno, el control de frontera que debería ser para evitar el narcotráfico, por así decirlo. Esa es un poco la situación en síntesis que vivimos en el Ecuador. Muchas gracias, Stalin Herrera, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo acá también desde México. Ayer te preguntábamos cómo estabas y bueno, pues nos decías que bien, pero perplejo y perplejo también, como decía Ernesto, nosotros acá desde México y el mundo entero, hemos dado seguimiento también a los medios de comunicación a nivel internacional y bueno, pues sigue siendo el tema número uno Ecuador, lo que ha pasado en este país y como tú dices, algo que dices me parece muy importante pues es haber declarado el lunes este estado de excepción y el martes esta respuesta por parte de estos grupos. Y esto, Stalin, que yo te quisiera preguntar, tú dices, hay una reducción del Estado y el ataque incluso va a estos servicios públicos, a esta televisora, a un hospital, a la universidad, todo público, ¿verdad? Stalin, esa es una situación. Y entonces me parece que ahí hay un mensaje
Que ya nos decías ahorita, pues que esta salida de declarar el estado de excepción y hacer acciones por parte del gobierno con una propuesta política como la de violencia o de contraviolencia como la de Bukele, pues no sería parte de la respuesta que tú verías completamente correcta. La has incluso calificado de inhumana, eso es lo que entendí, Stalin. Entonces, ¿qué otras acciones se podrían hacer frente a estos grupos, como los acabas de decir, ya de grandes, grandes dimensiones, con activos incluso superiores al ejército? Y mencionas tres elementos y nos pudiéramos centrar en ellos, en la banca, las empresas y ahí tejidas con el Estado. ¿Cuál sería la salida que podríamos buscar? Pues a mí me parece que la primera imagen que uno debe construir sobre esta, estas economías ilegales, que no hablamos solamente del narcotráfico y las toneladas de cocaína que salen del Ecuador hacia otros puertos en el mundo, Estados Unidos y Europa principalmente. Hablamos también de la economía, digamos, de la minería ilegal, que son toneladas de oro que salen de los puertos del país. Hablamos del tráfico de personas que son, hablamos de, en términos migratorios, algo así como 300,000 personas que han salido de la frontera y están cruzando, digamos, el Darién, ¿no? Además del tráfico de blancas, etcétera, etcétera. En términos físicos, cuando hablamos de toneladas y de miles de personas, eso no es posible lograrlo sin la complicidad del Estado y sus, digamos, instituciones de control, ¿no? Y de la infraestructura instalada por las propias grupos económicos en el país. Es decir, ¿quién controla aduanas? ¿Quién controla puertos? ¿Quién controla las pistas de aterrizaje de las avionetas que se utilizan para la fumigación de banano en el Ecuador? ¿Quiénes controlan la frontera, digamos, pesquera, si no son las camaroneras del país? Es decir, esos volúmenes no son posibles sin la complicidad de estos actores. Luego hablamos de miles de millones de dólares, ¿no?, que entran en cuentas grises a través del sistema financiero. Digamos, eso, ¿a quién le corresponde el control? Para eso necesitas un Estado fuerte y unas élites comprometidas con el control del, digamos, de estos circuitos económicos. Eso no pasa o no es posible a través de las visiones neoliberales o a través del proyecto neoliberal que están tratando de implementar las élites en este país, porque es contradictorio. No, o es contradictorio con estas visiones ultraliberales de la economía al tipo Milei. No puedes controlar el mercado si no tienes un Estado fuerte. No puedes controlar las finanzas si no tienes un banco central. No puedes controlar estos circuitos de la economía si no tienes instituciones que permitan hacer eso. Esa es una primera cosa. Toda esa esfera de instituciones que logren controlar estos temas necesitan reforzarse, necesitan recursos, necesitan presupuestos, necesitan personal capacitado para hacerse. Luego, digamos, creo que es importante también situar en la cabeza de las personas que estos narcodelincuentes, estas economías ilegales, estas bandas delictivas, funcionan porque hay personas que están dispuestas, digamos, a participar de eso, arriesgando la vida y arriesgando el estigma social. Nadie quiere ser visto como un narcodelincuente, nadie quiere ser visto como un, digamos, terrorista o lo que quieras. Nadie quiere estar en esta situación. Y la gente, sin embargo, se presta para eso. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones de empobrecimiento, ¿no?, y de precarización de la vida que la hacen posibles. Si a ti te dan $80 para guardar en tu casa 3 kilos de cocaína, lo haces, ¿no? Porque esa es la dinámica que está presente, digamos, no es lo que la gente quiere, pero es la dinámica que te imprime, digamos,
o son las condiciones que te imprime la dinámica actual en el Ecuador. Basta recordar que en Esmeraldas fueron asesinados campesinos o pescadores porque se negaban a utilizar sus barcas para el tráfico de drogas. Es decir, no solamente la plata los seduce, también es una pistola en la cabeza la que los obliga a estar en esas situaciones. Basta decir que, por ejemplo, en los episodios de ayer, 13 personas se metieron en un canal de televisión a ser de kamikazes, porque se entraron a tomar el canal de televisión a sabiendas de que iban a ser apresados. Eso es una locura. Resulta irracional. Pero no lo puedes entender si no entiendes que el ejercicio de la presión de estas bandas sobre la población y sobre esos jóvenes que eran entre 16 y 25 años es bestial. Entonces necesitas políticas de control arriba y políticas de bienestar y de inversión social abajo, ¿no? Digamos, eso en términos muy generales. Yo no soy experto en seguridad, además habría todos estos debates que se están planteando de cómo controlar las cárceles, si necesitas más cárceles, si no necesitas más cárceles, si necesitas cárceles de alta seguridad, si no, si dónde deberían estar, cuáles son los mecanismos de control que puedes ejercer sobre la población carcelaria, etcétera, ¿no? Y luego me parece que entre uno y otro polo están este ejercicio necesario de depuración y de profesionalización de las fuerzas policiales y las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque no desde el 2021, desde mucho antes, muchos de estos casos que se han presentado en el Ecuador están atravesados por la complicidad fundamentalmente de la policía. Si tú no tienes una política que reforme a la policía, será difícil hacerlo. Y luego están los propios horizontes, digamos, del poder, de las élites. Y esto, digamos, hay que decirlo, no sé si está bien dicho o no sé si es la forma de decirlo, pero habría que observar que la situación, en cierta forma, lo que permite y facilita o legitima es la mano dura. Y la mano dura es parte de la agenda de la embajada en la región. Digamos, ya con Lazo vimos que hay una intención de liberalizar el porte de armas. ¿Quiénes son los principales productores de las armas en esta región? Ya sabemos. Hay una intención, hay una solicitud de hacer un plan Ecuador tipo Plan Colombia, ¿no? ¿Quiénes financian el Plan Colombia o quiénes financiaron el Plan Colombia? Ya lo sabemos. ¿Y quiénes son los principales importadores, exportadores de armas de este país? Pues son las élites. Es decir, hay ahí un proyecto conservador que está presente y para el cual esta situación es claramente funcional. Sobre eso no sabemos cómo se va a posicionar el actual presidente, pero el anterior planteó con puño y letra el libre porte de armas y facilitar las importaciones de estas. Es decir, es complejo, digamos, porque el proyecto de las élites es un proyecto neoliberal que es reducción del Estado y además un proyecto de mano dura, de brazo fuerte, que es, digamos, reducir el Estado a una policía profundamente corrupta o a un mercado de armas que no salva a nadie. Ya, gracias, Stalin Herrera. Para cerrar la pregunta, la entrevista que tenemos ya en la otra encima, este decreto que está firmando el presidente Noboa, declarando ya ahí pues un conflicto interno no menor. Una cosa es que se declare esta declaratoria y la otra es la pertinencia de la medida. Necesitaba Ecuador en este momento, con la situación de violencia a los niveles que había llegado, era necesario esta medida o esta medida tendría que haber venido acompañada de otras medidas. ¿Cuál es tu valoración? Si pudieras, resumiendo así en 3 minutos, ¿cómo lo resumirías, Stalin? O sea, en 3 minutos uno diría que, digamos, frente a la situación del país,
es necesaria la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas, sin duda, ¿no? Son los brazos, digamos, represivos del Estado para contener estas situaciones. Si para eso era necesario hacer una declaración de guerra, me parece que es excesivo. Creo que con la declaración de la conmoción interna era suficiente, ¿no? Decir, eso avala a los policías y a los militares salir a las calles. Lo que acaba de hacer el gobierno con el último decreto es darle un estatus distinto a las bandas delincuenciales, y esto lo están debatiendo ahora en varios canales en el Ecuador, ¿no? Y digamos, gente que es experta sobre estos temas, derechos humanos y etcétera. Y es darle a estas bandas una condición de enemigo interno, de actor militar, de sujeto de confrontación entre, digamos, estos grupos irregulares armados con capacidad organizativa frente al Estado. Eso eran las FARC en Colombia, era, digamos, Sendero Luminoso en Perú. Vamos, estas bandas son otra cosa. Otra cosa que no son solamente delincuencia callejera. Y ahí hay que repensar ese escenario. ¿Qué significa eso? Es legitimar, sobre todo, a las Fuerzas Armadas el uso progresivo de la fuerza y el uso progresivo letal de la fuerza, como a los propios militares les encanta decirlo. ¿A qué nos enfrentamos eso? Digamos, a un escenario en donde la vulneración de derechos es posible, en donde la vulneración, digamos, la vulneración de derechos de estos, eh, digamos, delincuentes es posible, pero además los efectos que tiene en el conjunto de la sociedad, sobre los cuales nosotros, honestamente, no tenemos mucha experiencia. Tradicionalmente, el Ecuador se ha visto a sí mismo como una isla de paz, y eso es un problema. Pero a mí me parece que el efecto, digamos, de la medida, uno, es la legitimación de las Fuerzas Armadas en la calle, y otro es el avance de un sentido conservador sobre la sociedad. Si uno mira, digamos, cómo los medios han trabajado el tema, es un lenguaje de terror. Cómo la población ha respondido a eso es una petición de bala y muerte sobre esta gente. ¿Qué legitima eso? Digamos, sentidos conservadores de la sociedad frente a las propias víctimas. Y luego ha logrado el gobierno o ha logrado el momento una alineación de las fuerzas políticas detrás de esto que aparece como la necesidad urgente del Estado y el gobierno o de la sociedad en su conjunto, que es contener y eliminar a estas bandas delictivas. Eso es grave, digamos, porque nos pone en una situación en la cual es probable una creciente deshumanización de estos sectores. Y eso viene de lado con la criminalización de la pobreza y la racialización de tu enemigo. Es grave, digamos, porque en un país con una herencia colonial como las nuestras, aquellos que pagan los platos rotos son aquellos que están en la base de la pirámide, que son los indios, que son los negros, ¿no? Y los sectores empobrecidos de la sociedad. Y eso parece que es el riesgo más grande en el que nos encontramos frente a la medida. Pues muchas gracias, Stalin. Te mandamos un abrazo infinito desde acá, desde México, muy, muy grande. Y pues gracias por este análisis muy, muy interesante y muy importante, este análisis histórico y este contexto que nos estás describiendo, complejo, como tú mismo lo dijiste, muy, muy complejo. Pero bueno, pues estaremos, si tú nos lo permites, buscándote en los próximos días y dando seguimiento a lo que ocurre en Ecuador. Stalin, te mandamos otra vez, te digo, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el ejercicio de difundir lo que está pasando aquí en el Ecuador. Y cuando quieran, pues ahí estaremos. Un Muchas abrazo, Stalin. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Pues, Ernesto, pues Violeta, tremendo lo que está sucediendo en Ecuador y además un análisis y un balance interesante ahorita que nos regaló Stalin, Violeta, con algunos elementos que habrá que darle mucho seguimiento, como el que señalabas tú, ¿no? De a quién después de la medida en dónde se centraron los ataques, eso llama mucho la atención, Violeta.
Sí, sí, esto que nos decía, pues el lunes se declara este estado de excepción y el martes vienen los ataques a estas instituciones, pues del sector público y o de los servicios públicos. Eso, insistimos, es un mensaje. Y lo que acaba de decir Stalin, esto, Ernesto, que no sería posible sin la complicidad del Estado, sin la complicidad de la policía. Todo esto, dice él, no solo es el tráfico de cocaína, la minería ilegal, ¿no? Las toneladas de oro que salen desde el Ecuador hacia Europa, el tráfico de personas, la trata, pues muchas otras cosas que son posibles, él dice, con la complicidad del Estado. Entonces, eso nos parece, y por supuesto, de las Fuerzas Armadas y de, pues, de las policías en general, Ernesto. Así es que, pues, es un tema no fácil, no fácil. Y lo último que decía también en su análisis es, pues hay toda una discusión ahorita en Ecuador, pues de qué tipo de respuesta se debe de dar y sobre todo teniendo ya la experiencia de Bukele, Ernesto, muy, muy cerca también de ahí. Pues sí, y cuando uno lee incluso a la audiencia, Violeta, por ejemplo, un tal Daniel que dice, el joven presidente de Ecuador debería pedir ayuda. El joven y valiente presidente del país de El Salvador le pregunta por su proyecto que eliminará la criminalidad en su país. Pues ese es precisamente parte de estas campañas conservadoras de tratar de promover pues medidas tan represoras y tan con graves violaciones a derechos humanos de forma sistemática como los implementados por Bukele y estas campañas de colocarlo como valiente y como héroe. Y bueno, pues siempre, y ahorita como nos explicó el maestro Stalin, Violeta, pues mira nada más otra vez, y para no perder la costumbre, el capital y quienes gobiernan detrás pues de estas crudas realidades que se viven en las distintas geografías y ahorita le está tocando al Ecuador, Violeta.